Continúo con la lectura del libro de Heiner Stackelhaus, en este caso denominado Joseph Beuys, un libro que recorre la vida y obra a modo de biografía de este artista y que fue publicado en Barcelona en 1990 en español. En este caso es la primera edición de la editorial Parsifal y en esta ocasión la traducción es de Joan Godó Costa. Este libro fue publicado originalmente en el año 87 en idioma alemán. Voy a leer en este caso el segundo capítulo que lleva por título La guerra. El bachillerato y el llamamiento a filas llegaron casi al mismo tiempo. Joseph Beuys ya se había decidido, aunque un poco de mala gana, por los estudios de medicina y había expresado el deseo de llegar a ser pediatra. Ahora tenía que entrar en la vida militar. Se inscribió en el Arma Aérea y fue destinado a la Escuela de Información de la Aviación en Posen. Su instructor fue allí el suboficial Heinz Sielmann, 4 años mayor que él, que después de la guerra había de llegar a ser un popular cámara de temas zoológicos, o sea, un popular productor de programas televisivos, programas audiovisuales de temas zoológicos. Entre los dos se desarrolló rápidamente una amistad que para Beuys fue particularmente importante, muy importante en una fase muy difícil también de su vida. Sielmann procedía de Reit, había estudiado biología y zoología e inmediatamente después de terminar el bachillerato había rodado su primera película que lleva por nombre Aves en el Golfo y en el Prado. Tras ser liberado como prisionero de guerra de los ingleses, fue asesor en Hamburgo para la producción de películas educativas en torno a la enseñanza de la biología. El primer documental que realizó para el programa que llevó adelante su programa televisivo se titulaba El canto del bosque. Con su serie de televisión Expediciones al reino animal ha podido hacer comprensibles para un sinfín de personas en forma amena y emocionante los complejos procesos de la naturaleza. Beuys, naturalmente, sacó provecho de los profundos conocimientos de ciencias naturales de Sielmann. Por otro lado, Sielmann se dio cuenta rápidamente de que también Beuys disponía de un saber considerable. Así, siempre que sus ocupaciones de servicio se lo permitían, emprendían excursiones juntos y analizaban sus observaciones de la naturaleza. Beuys, así lo recuerda Sielmann, había recogido en aquel entonces un perro lobo medio muerto de hambre y lo había cuidado a escondidas en el cuartel. Lumpi, que con ese nombre bautizó al perro, se halló luego presente en todas las excursiones. Fue el perro que los acompañó. Sielmann es un testigo fiable de que ya entonces Beuys era un gran amante entonces de los animales. En 1965 demostrará cómo a la liebre muerta se le explican los cuadros. Esto en relación, por supuesto, a la obra paradigmática de Joseph Beuys. Ahora bien, como radiotelegrafista principiante de arma, ¿no?, en la Armada Aérea, Beuys tiene la suerte de ser asignado a un instructor que comparte con él el amor a los animales y a la naturaleza y que hace todo lo posible por fomentar el afán de cultura del recluta Joseph Beuys. Sielmann conoció ya entonces a Beuys como un individualista que no quería particularmente, sin más, someterse a las reglas de la obediencia común y, por ejemplo,
no levantaba el culo del asiento, dice Sielman, cuando entraba un oficial en el cuarto y había que dar un parte, ¿no? Había que rendir de algún modo, ¿no? Y de una forma, bajo un reglamento, ciertos tipos de conducta. Boyce era rebelde a esa conducta. Con todo esto, es evidente que tales insubordinaciones no afectaron a la amistad entre ambos hombres. Al contrario, Sielman, para sustraerlo, para protegerlo de posibles conflictos, confirió a Boyce, por ejemplo, la tarea de un limpiador, para designar, en este caso, a algo que era un asistente y que así se denominaba limpiador en la jerga de los soldados. Conforme a la tradición militar, este asistente es una especie de criado de su superior y con ello, en cierto modo, también su confidente. De la misma manera que el pequeño pez limpiador libra de parásitos al pez voraz, comenta aquí el biógrafo de Boyce en esta biografía, así también el soldado limpiador tiene, entre otras misiones, la de limpiar las botas del jefe y tenerle aseada la habitación. No obstante, Sielman no utilizaba a Boyce de esta manera. Cierto que a veces lo empleaba para hacer recados, pero sobre todo aprovechaba las grandes dotes culinarias del soldado Boyce. Y en ocasiones, merced a esta específica habilidad, posteriormente también muy elogiada por otros, del cocinero por afición y experto en condimentos, Joseph Boyce, hubo fantásticos menús en las dependencias que ocupaba Sielman en el cuartel de Posen. Sielman calificó entonces a su amigo de asquerosamente normal. No pudo, dice, acerca de Boyce, ni siquiera encontrar en él atisbos de genialidad artística. En cualquier caso, Boyce, según el juicio de Sielman, fue un buen radiotelegrafista, muy listo, de rápida comprensión, temperamento equilibrado y un buen camarada. Sielman solía llevar consigo a Boyce a las clases de zoología, botánica y geografía que tomaba en la Universidad Nacional de Posen como oyente invitado. El propio Sielman había estudiado allí 4 semestres. Boyce designó una vez el tiempo de la guerra como una experiencia cultural, así lo denominó. Esto fue y es típico de él. Nunca se quejó, pese a que sufrió graves heridas en aquella guerra. De la misma manera que aceptó también esa guerra como algo normal en torno a ese servicio obligatorio que tuvo que prestar en las juventudes hitlerianas. Así también comprendió, ¿no?, ser soldado y a la guerra como un destino que había que soportar inevitablemente. Quien perdía la vida en ello era aquel que tenía mala pata, y el que sobrevivía estaba de suerte, era el que tenía buena suerte. Naturalmente Boyce quería sobrevivir. Dado que en la guerra había estado algunas veces muy cerca de la muerte, como artista pudo luego incorporar esta noción, este concepto, esta cultura, diría yo, en toda su obra. Pero ahora continúa el biógrafo en este texto. En Posen todavía tiene algo por realizar. Aprende radiotelegrafía al lado de Heinz Sielman. En su compañía también observa procesos de la naturaleza y finalmente establece en el cuartel de Posen contacto con un círculo de soldados con intereses filosóficos que ha reunido a su alrededor Hermann Ulrich Asemissen, un año mayor que Boyce y encargado de la armería en el cuartel. Estoy leyendo los nombres como están escritos. En la buhardilla de Asemissen tiene largas e intensas discusiones filosóficas todo este grupo,
Así, en el tiempo libre, no se aburren y no tienen, de hecho, la necesidad imprescindible de salir, pudiendo evitar aparecer ante la población como soldados de guarnición. Boyce, en su autobiografía, en la entrada que corresponde al año 1940, mencionó el nombre de Edward Spranger sin ninguna otra explicación. Este dato se refiere, no obstante, al grupo de filósofos de Posen, que a la sazón de la adolescencia, que a la sazón, ¿no?, en estas reuniones, se ocupaban principalmente de la obra de Spranger, llamada La psicología de la adolescencia. Es evidente que Boyce estuvo fascinado por la psicología de la vida relacionada con los sentidos, también de Spranger, y por su pedagogía orientada hacia el desarrollo armónico de todos los potenciales humanos. Así, continúa el autor de este texto, el hecho de que Boyce pudiera designar efectivamente como experiencia cultural el tiempo de la guerra, lo debe además de Asielman, también a Asemissen, que posteriormente fue catedrático numerario de Antropología Filosófica y Estética en la Universidad de Kassel, y allí llegó a ser también director de la Escuela Superior de Arte. Vale aquí señalar, ¿no?, cómo se van dando estas relaciones en este origen de un joven Joseph Boyce, que, bueno, por obligación está dentro de la milicia y está cumpliendo con ese mandato, digamos, ciudadano, y que, bueno, conoce a todas estas personas que van a ser luego personas muy importantes en algunos aspectos del desarrollo de Boyce como artista, como profesional y, bueno, como muchas de las aristas de los perfiles que en su obrar complejo, fue cumpliendo a lo largo de toda su vida, ¿no? En este caso, bueno, esta noción, ¿no?, de que Asemissen era, en este caso, un catedrático, ¿no?, que llegó a ser también director de la Escuela Superior de Arte en la Universidad de Kassel, es un dato que también tenemos que tener en cuenta para futuras entradas en esta biografía, que van a estar de alguna manera poniendo en relación desarrollos en la vida, el obrar, ¿no?, la profesión de Boyce con respecto a estos inicios, ¿no?, a estos inicios que ahora aparecen solamente como datos casi aleatorios o como datos sin ninguna otra posibilidad en apariencia de tener continuidad. Continúa diciendo el autor de este texto. Luego, cada vez que a Boyce se le hablaba de este tema, de la guerra, ¿no?, y se lo cuestionaba, decía que la guerra no había sido para él el tiempo perdido. Aquí, bueno, habría que, esto lo agrego yo, considerar, ¿no?, que Boyce dijo durante mucho tiempo distintas cosas acerca de la guerra, ¿no? Esto que el biógrafo está citando está en relación a algunas cosas, ¿no?, algunos eventos, algunos dichos, algunas manifestaciones acerca de su experiencia en la guerra de Joseph Boyce. Continúa diciendo entonces el autor de este texto. Acerca de su ulterior carrera militar, Boyce ha sido poco explícito, aunque un determinado hecho se halla en clara relación con aquellos materiales que posteriormente habían de ganarle el apodo de artista de grasa y de fieltro. Después de su formación como radiotelegrafista en Posen, es adiestrado en 1941, primero en Erfurt y después en Königgrätz, como piloto de combate. Lo que entonces sucede ya no puede conocerse con exactitud.
Algunas cosas contradictorias no le interesaban a Boyce o las dejó conscientemente sin réplica. Así, para el catálogo de la exposición de dibujos, acuarelas, óleos y esculturas de la colección Van der Grinten en octubre-noviembre de 1961, en el Museo Municipal Haus Coquet-Clive, dice en este catálogo, en una nota, que la expresión, dice Boyce, ¿no? que la expresión general de piloto de combate es adecuada, porque pasé por todas las secciones de las armas. Lo de radiotelegrafista es falso, ¿no? A esto lo afirma entonces Boyce en este catálogo de la exposición de la colección Van der Grinten. Recordemos que en el capítulo 1 hemos visto, ¿no? se pudo ver la aparición de los hermanos Van der Grinten en la vida de Boyce de manera muy temprana, y que aquí ya aparecen, ¿no? nombrados como coleccionistas que poseen, ¿no? obra de Joseph Boyce, y que además dentro de eso hacen exposiciones, y que en estas exposiciones Boyce empieza a tener palabra, ¿no? empieza a tener la posibilidad de decir y de que esto quede asentado, por ejemplo, en este catálogo, ¿no? Es muy importante lo que Boyce aquí va a decir, porque aparte ya son los 60, ¿no? Es 1961, han pasado algunos años después de la guerra, y también el efecto que no solamente en Boyce, sino en la sociedad alemana en general se produjo después de la guerra, y que fue un efecto postraumático, tuvo muchos años de silencio, y Boyce durante muchos años también hizo ese silencio, ¿no? Un silencio de confusión, un silencio de, tratar de comprender lo que iban enterándose había sido realmente, todo lo que había ocurrido, y tomar una posición al respecto. Es en 1961, en este catálogo, cuando en esta cita, ¿no? se sabe un poco más concretamente, un sentir más, en algún término podríamos decir diseñado, de la verdad, ¿no? acerca de su experiencia en la guerra para Boyce. Voy a volver a leer esto que dice, ¿no? esto que cita el autor de este texto, que aparece aquí entonces en este catálogo de exposición de la colección de los hermanos Van der Grinten. Dice: la expresión general de piloto de combate es adecuada. Pasé por todas las secciones de las armas. Lo de radiotelegrafista es falso, ¿no? Aquí también hay que ir comprendiendo que, la posición de radiotelegrafista tuvo también una incidencia clave dentro de la guerra, una incidencia tal vez tan clave y tan de carácter incluso de agente secreto, ¿no? o dentro de las agencias secretas, que tal vez Boyce está tratando de superar o de olvidar, o como va a ir diciendo muchas veces, ¿no? de dejar atrás esto por alguna razón que todavía en ese momento no puede asumir o no quiere volver a de alguna manera señalar como algo que realmente había vivido y de lo que había sido parte. Por supuesto, aquí va a continuar, ¿no? el autor de este texto va a continuar contándonos un poco acerca de cómo se puede entender concretamente esta cita, ¿no? Vamos entonces con lo que dice el autor de esta biografía. Quizá quiso decir que con esto, que no había sido solo radiotelegrafista, sino también piloto de aviación. Pero radiotelegrafista, gracias a Heinz Sielmann, seguro que fue. Es decir,
aquí, bueno, tenemos esto, ¿no?, que empieza también a suceder con la búsqueda de los datos en torno a una investigación biográfica que está también perfilando una posición de este biógrafo, ¿no? La palabra de Boyce va constituyendo el personaje de una manera muy clara desde el primer momento. O sea, Boyce trabaja con lo que hoy podríamos entender la posverdad, es decir, con una adaptación de los hechos a distintas necesidades que en consecuencia tiene por momentos, ¿no? Entonces, según lo que necesita, bueno, es lo que va diciendo pasó. Según para qué le sirvan los datos, los va usando a su manera, digamos, de una forma en la que, bueno, los utiliza como herramientas para poder conformar estrategias o para poder lograr cumplir objetivos sin mayores definiciones, digamos, o sin mayores posibilidades de concentrarse específicamente en el concepto de verdad. Stackelhaus, ¿no?, este biógrafo, va a ir buscando esto, pero siempre también tendiendo a lograr, digamos, de alguna manera salvar a Boyce de aquello que en la época en que fue escrita esta biografía todavía se entendía como una falta a la verdad, ¿no?, como una, podríamos decir en general, mentira, ¿no? Entonces el biógrafo va a tratar de muchas maneras, Stackelhaus va a tratar de muchas maneras, en este caso, en esta biografía, de que Boyce no quede como un mentiroso, ¿no?, de que quede en todo caso como una persona que bajo distintas condiciones utiliza la verdad de distintas maneras para poder generarse un bienestar en torno a una situación, ¿no?, o a una serie de situaciones traumáticas que de otra manera serían muy difíciles de vivir, ¿no?, o de seguir viviendo a partir de eso. Se ha exagerado muchas veces, ¿no?, en otros textos, en otros textos críticos sobre todo, y en los críticos más acérrimos acerca de esta participación de Boyce en las filas hitlerianas. Se ha exagerado muchas veces, creo yo, al menos desde mi punto de vista, esta negativa de Boyce en algunos puntos, ¿no?, de esa participación, y se ha buscado también muchas veces infinita cantidad de razones por las cuales podríamos entender, o a través de las cuales, a partir de las cuales podríamos entender que Boyce fue un hitleriano de primera hora, digamos, ¿no?, y que tuvo una condición muy consciente y buscada, incluso podríamos decir compartida con aquel movimiento, ¿no?, aquel movimiento que, bueno, por supuesto tuvo y sigue teniendo con absoluta razón hay alrededor de esto, ¿no?, mucha discusión, hay alrededor de esto mucha condena social, y hay alrededor de esto mucho prejuicio sobre algunas cuestiones, como en este caso, ¿no?, en torno a Boyce. Todos sabemos que, o por lo menos, ¿no?, al menos de mi parte, y en este caso del biógrafo, incluso de Boyce, aceptamos, ¿no?, y sabemos con absoluta claridad que todo ese movimiento, el nazismo, fue una absoluta atrocidad, y que en ese caso, bueno, haber sido parte hace de Boyce una persona que, bueno, va a tratar constantemente de señalar muy sutilmente las diferencias para no dar lugar realmente a esas controversias, ¿no? Las controversias, no obstante, estuvieron toda la vida, las siguen estando hoy, pero no se ha encontrado, en lo muchísimo que se ha buscado,
ningún tipo de prueba, ningún tipo de dato, incluso casi, diría yo, aunque algunos existen, pero de dudosa fundación, digamos, y también con una dudosa función en torno a la búsqueda, ¿no?, de saber realmente qué pasó con esto en torno a Beuys, al hitlerismo y a todas estas participaciones dentro de la guerra. Existen muchas búsquedas de, por ejemplo, testigos que, bueno, no se han encontrado, ¿no? No se ha encontrado realmente nada que pueda decir y aseverar en contra de lo que el propio Beuys habló acerca de todo esto que implica, ¿no?, implicó su participación dentro de estas fuerzas armadas dentro de esta guerra de corte, digamos, hitleriano, ¿no?, en el caso de las fuerzas de las que él participó. Algunos críticos también muy acérrimos, muy afanosamente buscando estas implicancias o relaciones de Beuys con el hitlerismo de una manera consciente, de una manera buscada, de una manera compartida, dicen que Beuys no habló de esto, no habló de estas cuestiones. A veces, bueno, no se comprende si es el desconocimiento de muchas cosas que Beuys sí habló al respecto, o si es en torno a generar un malentendido, ¿no?, sobre el discurso y sobre el juicio que al respecto se ha hecho de Beuys, y que, bueno, él mismo fue quien a lo largo de toda su carrera, a lo largo de toda su vida, luego de la participación en la guerra, se fue encargando de reparar, de sanar, de curar, y también no solamente en lo personal, sino en lo social, ¿no? Es importante decir todo esto porque muchas de las cosas que se van a hablar en el libro, también en este libro, ¿no?, de Stackelhaus, bueno, Hans Stackelhaus va a buscar siempre una manera de salvar algunas contradicciones que Beuys tiene en torno a este uso que hacía de la verdad, ¿no?, a su antojo, a su servicio, a su voluntad. Va a tratar de salvar estos usos para que no aparezcan como mentiras y para que en ese caso no sirvan de justificación o no sirvan de elementos condenatorios en torno, por ejemplo, a este aspecto de su participación en las Fuerzas Armadas hitlerianas, que, bueno, es uno de los aspectos más controversiales y más criticados, ¿no?, del joven Joseph Beuys. Bueno, continuamos entonces con el texto, en este caso, de esta biografía. Vamos a continuar con el texto donde habíamos dejado, pero quisiera leer el último párrafo para poder a partir de ahí ya entonces continuar. Dice entonces: acerca de su ulterior carrera militar, Beuys ha sido poco explícito, aunque un determinado hecho se halla en clara relación con aquellos materiales que posteriormente habían de ganarle el apodo de artista de grasa y de fieltro. Después de su formación como radiotelegrafista en Posen, es adiestrado en 1941 primero en Erfurt y después en Königgrätz como piloto de combate. Lo que entonces sucede ya no puede conocerse con exactitud. Algunas cosas contradictorias no le interesaban a Beuys o las dejó conscientemente sin réplica. Así, para el catálogo de la exposición de dibujos, acuarelas, óleos y esculturas de la colección Van der Grinten,
en octubre, noviembre de 1961, en el Museo Municipal Haus Koek, en realidad, así se escribe, de Clip, dice en este catálogo, en una nota, dice Joseph Beuys, que la expresión general de piloto acerca de él, de piloto de combate, es adecuada. Porque, dice Beuys, pasé por todas las secciones de las armas. Lo de radiotelegrafista es falso. Quizás quiso decir con esto, continúa aquí Stackelhaus en este libro, que no había sido solo radiotelegrafista, sino también piloto de aviación. Pero radiotelegrafista, gracias a Heinz Zielmann, seguro que lo fue. Recordemos que en la introducción, en este caso Hans Stackelhaus, nos comenta, ¿no?, que él ha tenido la posibilidad de conversar mucho con Zielmann, ¿no? Entonces, bueno, esto ayuda, digamos, ¿no?, porque es de primera mano todo aquello que Beuys, de algún modo, en este primer catálogo, después de lo que podríamos llamar la situación postraumática de la guerra, ¿no?, en el año 1961 empieza a decir, ¿no? Aquí empieza a hablar de la cuestión. Lo va a hacer luego durante muchísimo tiempo, hasta incluso, como ya vimos también en el primer capítulo, en la introducción, en el texto, perdón, de homenaje a su maestro en 11 días antes de su muerte, ¿no? Es decir, Beuys va a seguir hablando de todas estas cuestiones y bueno, es importante entonces tener esto en cuenta, ¿no?, para poder también evidenciar, si se quiere, o tener la posibilidad de una claridad sobre cierto tono que tiene la escritura de esta biografía. Esta biografía aparece en el año 87 y se publica, bueno, en español. La edición que estamos leyendo, que es primera edición, se publica en el año 1990, y todo esto está en medio, digamos, ¿no?, de una cercanía inmediata a la muerte de Beuys, ¿no? Entonces, hay algo también que, bueno, esa cercanía en el tiempo, si bien Stackelhaus venía investigando hacía mucho tiempo y venía desarrollando esta biografía, ¿no?, en esa investigación desde hacía mucho tiempo, bueno, el abrupto momento de la muerte de Beuys, ¿no?, o sea, esta muerte en realidad anunciada, pero de alguna manera una muerte que llega en un momento en el que Stackelhaus tiene casi lista su biografía, podemos decir que acelera de algún modo el proceso también de la publicación de esto, ¿no?, de este texto. Y este texto es uno de los primeros textos, por eso es muy importante. Tal vez no es la mejor biografía de Beuys, hay seguramente biografías con muchísimo más material, con muchísima más profundidad y rigor en la investigación, pero Stackelhaus es un biógrafo de primera mano, es un biógrafo que ha convivido con Beuys y con todas las personas que lo acompañaron durante el tiempo que él lo conoció, y ha podido realizar entrevistas, se ha podido realizar todo un trabajo que es muy importante, digamos, a la hora de pensar esta biografía aparecida casi inmediatamente, ¿no? O de una manera simultánea, por decirlo de algún modo, a la vida / muerte de Beuys. Por eso también, ¿no?, valga decirlo, tiene también este tono por momentos, ¿no?, en el que Stackelhaus está buscando todavía ciertos guiños que, bueno, años después en otras biografías se pulieron porque el tiempo permitió ver con mucha más claridad algunas cuestiones
acerca de Boyce, especialmente a partir de esta biografía, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿no?, valga para poder tomar algunas cuestiones de este texto y tal vez de textos que vamos a leer posteriormente, ¿no?, de otros libros acerca de Joseph Boyce, dentro de estas lecturas, ¿no?, de la Biblioteca Fabio Di Camossi en la Fundación La Bomba de Miel. Vamos a ir buscando, ¿no?, ciertas cosas, vamos a ir encontrando ciertas cosas que en muchos momentos también se van a volver a poner en relación con estos tipos de parámetros, ¿no?, como en el caso de Hans Stackelhaus, que en esta biografía tiene estos pruritos, ¿no? Ha sido muy criticado, esta biografía es muy criticada justamente por esto, ¿no?, porque hay una cierta calidad de encubrir o de afinar o de decorar, ¿no?, algunas cosas que en rigor deberían haber sido, entre comillas, ¿no?, a niveles académicos, podríamos decirlo, escritas de otra manera, ¿no? No sé si investigadas, porque creo que Stackelhaus hizo una muy buena investigación, pero bueno, como sabemos, toda investigación deviene después en un escrito, como en este caso, ¿no?, a la hora de hacer una investigación sobre una biografía, y ese escrito, bueno, tiene parcialidades, ¿no?, tomadas a partir de definir en el momento de la escritura, ¿no? Y Stackelhaus, bueno, definió con esta posición, o sea, es crítico, es muy, creo yo, busca una objetividad, por supuesto dentro de lo posible, como utopía, ¿no?, en torno a la idea de la biografía, pero en un contexto que son estas biografías primeras de los años 80, estas primeras biografías que se hacen ya de un modo muy distinto a como se venían haciendo en los años 70, por ejemplo, ¿no?, y anteriormente. Son biografías que tienen otro carácter, que buscan otra opinión del biógrafo, y que en este caso, bueno, tiene todos estos condimentos, ¿no? Tiene todos estos condimentos. Bueno, continuemos entonces con el texto de Stackelhaus. En este caso, continuemos con el texto de este libro. Dice Stackelhaus: es evidente que la guerra afectó poco a Boyce. Un hecho lo demuestra claramente. En mayo de 1941 obtiene un breve permiso. O sea, en medio de la guerra obtiene digámoslo así, en general, ¿no?, en medio de la guerra, obtiene un permiso y viaja, nos cuenta aquí Stackelhaus, dice que viaja a Erfurt, a Weimar. Allí visita el archivo Nietzsche, y detrás del castillo de Belvedere, ahí está, con colores de acuarelas y lápiz, sobre un formulario 2 veces taladrado, 2 veces troquelado, en el que anteriormente ha escrito un texto, pinta una escultura sin objeto. Vuelvo a leer. Es evidente que la guerra afectó poco a Boyce. Un hecho lo demuestra claramente. En mayo de 1941 obtiene un breve permiso y viaja a Erfurt, a Weimar. Allí visita el archivo Nietzsche, y detrás del castillo de Belvedere, con colores de acuarelas y lápiz, sobre un formulario 2 veces troquelado, en el que anteriormente ha escrito un texto, pinta una estructura sin objeto. Perdón, recién leí mal. Pinta una estructura sin objeto. El texto, ¿no?, este texto dice, el texto que está aquí en este formulario 2 veces taladrado, dice el autor, no 2 veces troquelado, dice: primavera nórdica, oh primavera, tus 1000 fuerzas entran a raudales en mí, cuando voy por el bosque, como árbol junto a árbol, aquí la temperatura luz recibida, a través de la filigrana de las copas cae el rojo.
fulgor sobre las verdes hojas. Allá arriba discurre el arroyo. Suena con claro sonido argentino cuando las pequeñas ondas amablemente chapotean sobre la grava multicolor. Sobre las altas piedras se extiende ya un musgo de 9 años. Y al lado mismo del arroyo el fuerte impulso y el crecimiento de las plantas. Todo pugna por alcanzar las magníficas ventanas del temprano sol que hay por encima de mí. Allí es rojo y más arriba un azul opalescente. Y ahora se estremece brillando en la hierba entre las piedras. El ara de oriente recorre todas las sombras. Una formidable tensión se provoca entre fauna y flora. El hombre percibe que las plantas y los animales son parientes suyos. Esta energía interminable, esta herencia y este rebosar dionisíacos los transforma el hombre con su contemplación espiritual de las realidades de la naturaleza, en imagen ideal y en obra de arte, por tanto purificada, célula y herencia biológica. Los tres medran y prosperan con exceso y sin límites, de unas fuentes siempre nuevas, de una insuperable fuerza de creación biológica. Es lo que los griegos llamaron dionisíaco. El hombre puede lo que quiere mediante su genio y su fanático querer lo dionisíaco en lo apolíneo. Apolo con Dionisios, mitología nórdica. Bueno, vale aclarar que he ido siguiendo los espacios que plantea aquí el autor de este texto y que están marcados con barras inclinadas, barras en este caso que están indicándonos que el texto está seguramente escrito de manera vertical, ¿no? Una frase debajo de la otra. En la imagen, ¿no?, de esta obra, de esta pintura, podríamos llamarle así, ¿no?, de Boyce, de este trabajo sobre este papel troquelado, el texto se ve de una manera en que, bueno, se lee, supongo que así, ¿no? Por supuesto, en mi caso, bueno, no conozco el idioma alemán, así que es difícil saber realmente cómo se lee, pero bueno, aquí Stackelhaus nos lo ha dejado escrito de esta manera, ¿no? Yo he seguido los espacios en torno a, bueno, una función poética, ¿no?, de la escritura para, bueno, tratar de ser lo más fiel posible a ciertos juegos que Boyce hace en la continuidad de las frases y el corte de esas frases para transformarla en dos afirmaciones, muchas veces dentro de la misma frase con sentido, de manera contradictoria. Vamos a ir entonces a lo que sigue diciendo aquí el autor de este texto. Con semejante lirismo romántico de la naturaleza, el Boyce de 20 años se halla en efecto muy lejos de la realidad de la guerra, a pesar de una media muy alta de pérdidas en los Stukas, los Ju-87. La especialidad, entre comillas, lo pone aquí el autor, de este bombardero de combate era atacar objetivos como puentes, barcos, tanques, en un abrupto vuelo en picado iniciado desde una gran altura. Las bombas estallaban inmediatamente antes de que el avión volviera a elevarse a unos 600 metros de altura. Con esta aproximación hacia un objetivo, los Stukas, ¿no?, corrían, como es natural, un especial peligro de ser alcanzados por los antiaéreos enemigos, ¿no?, por esta manera, esta forma en que tenían para el lanzamiento de estas bombas. Esto le ocurrió a Boyce en varias ocasiones, ¿no?, estar al riesgo, ¿no?,
del ataque de los enemigos. No obstante, la dotación consiguió en la mayoría de los casos regresar sin mayores complicaciones al aeropuerto de procedencia. Una vez Boyce tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Bueno, aquí otra vez, ¿no?, el tono de Stackelhaus, que está buscando, ¿no?, cierta posibilidad de comprender para bien todo esto, ¿no?, que implica a un Boyce bombardeando desde un avión ciertos tipos de objetivos, ¿no? También vale decir que Stackelhaus es un profesional, ¿no? Fue un profesional en este sentido, ¿no? Específicamente voy a hablar como biógrafo de Boyce, muy comprometido, con mucha calidad en su investigación, y Boyce además, si bien con algún grado de ironía, como siempre lo hacía, lo afirmó, ¿no? De alguna manera logró ponernos al tanto de que estaba de acuerdo con lo que Stackelhaus estaba haciendo, con lo que Stackelhaus estaba investigando, y que le parecía, ¿no?, un profesional serio, dedicado, comprometido, y que no iba a faltar de alguna manera a cierto rigor, ¿no?, en la búsqueda de los datos para escribir esta biografía. Por supuesto, Boyce no podía saber qué era lo que estaba escribiendo Stackelhaus, más allá que seguramente, esto lo digo yo, ¿no?, pudo leer algunas cosas que Stackelhaus estaba proponiendo, pero es inevitable pensar que esta posibilidad, ¿no?, que Boyce da legitimando a Stackelhaus como alguien que está haciendo bien su trabajo en torno a la investigación de su vida y de su obra, de su obrar y demás, bueno, nos pone también a un Stackelhaus a la altura de Boyce, ¿no?, a la altura de una seriedad, de una capacidad de rigor, de una honestidad y de una entrega, ¿no?, sobre lo social muy dedicada, ¿no?, muy honesta, si me permiten el uso de este término. Así que bueno, también podemos entonces entender que si bien Stackelhaus está constantemente tratando de equilibrar, ¿no?, lo que la crítica que estaba absolutamente obstinada, ¿no?, con el asunto de Boyce como un soldado de las fuerzas aéreas nazis, de las fuerzas aéreas hitlerianas, vamos a decirlo con mayor exactitud. Esto que Stackelhaus está queriendo todo el tiempo de algún modo compensar e incluso podríamos decir justificar, no es un juego de alguna manera que queda librado solamente a una situación personal o a una decisión de posición que tiene que ver incluso con una relación personal con Boyce, ¿no? Sino que, además de todo eso, que seguramente lo es, también Stackelhaus es un riguroso escritor en torno a una rigurosa investigación que ha hecho para poder llegar a una rigurosa biografía, ¿no? Por lo tanto, una cosa no quita la otra también, ¿no? Esto que está diciendo ahora, por ejemplo, es razonable, es luego por otros biógrafos también confirmado o por lo menos dicho en torno a esa idea, ¿no?, historicista, crítica, académica y digamos en torno también postestructuralista acerca de la verdad de estos hechos, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que una cosa no quita la otra, ¿no? Stackelhaus es un buen biógrafo, es un buen escritor, es un buen investigador que hizo bien su trabajo y que Boyce además consideró que era lo suficientemente claro, honesto como para
para decir, para nombrar acerca de él, de su vida, de su obrar y demás, ¿no? Sabemos además que Boyce era muy, en ese sentido, muy poco amable, digamos, ¿no? Era bastante antipático con la cuestión y no le interesaba mucho. De hecho, su autobiografía es una autobiografía bastante poco normal para la normalidad de las autobiografías de la época, y es en esa falta, digamos, de estandarización muy crítica sobre el objeto mismo, ¿no? Que podemos entender como autobiografía, en este caso, de un artista como era Boyce. En eso, bueno, hay que entender, ¿no? que si a Boyce Stackelhaus le pareció que estaba bien, ¿no? Que hacía bien su trabajo y que podía escribir una buena biografía, pues entonces demos también paso, ¿no? Además de mantener una visión crítica sobre esta manera de Stackelhaus de estar compensando algunas cuestiones, ¿no? También le demos una posibilidad genuina de haber hecho bien su trabajo, ¿no? Haber hecho y haber constituido una biografía que en torno a Boyce seguramente es una construcción, ¿no? De él mismo a través de este biógrafo, ¿no? Seguramente. Así es que, bueno, dicho esto, continuemos entonces con el texto de Stackelhaus. El hecho que sin duda tuvo mayor trascendencia en Joseph Boyce, dentro de la guerra, ¿no? En ese tiempo de guerra, fue el accidente de aviación que sufrió en Crimea en el invierno del año 1943. El Ju-87, que piloteaba tras un ataque a una base rusa de cañones antiaéreos, fue alcanzado en la maniobra de remontar el vuelo. Y Boyce, junto con su compañero, ¿no? Su compañero de nave, su compañero de avión, logran aún guiar, aún ser bombardeados, aún ser alcanzados, ¿no? Logra guiar el avión, el aparato, hacia detrás de las propias líneas, ¿no? O sea, en una maniobra militar con la que logra, digamos, resguardarse de más ataques hasta poder ponerse a salvo. Entonces, dentro de esa maniobra, falló de pronto el altímetro, nos cuenta aquí Stackelhaus, y dice que además se desató una tempestad de nieve en la que, bueno, el avión se vio entre medio y ya no pudo, a partir de todas esas complicaciones, mantenerse en el aire y cayó. Dice Stackelhaus aquí en este texto, en esta biografía, dice, cae, ¿no? Y en el choque, Boyce es despedido fuera del avión y queda apresado bajo la cola del aparato. Pierde el conocimiento. Su compañero yace cerca, muerto. El que Boyce sobreviva, dice el autor de este texto, es un milagro, y este lo debe a un grupo de tártaros nómades que a su paso por aquella zona descubren en la profunda nieve los restos del Stuka y al aviador desvanecido gravemente herido. Lo llevan a una de sus tiendas de campaña, donde durante 8 días, casi todos esos días Boyce inconsciente, lo curan con sus remedios caseros, que consisten en ungir sus graves heridas con grasa animal, lo envuelven en fieltro para que esté caliente y lo alimentan con leche, requesón y queso. Boyce ha sufrido una doble fractura de la base del cráneo, continúa diciendo Stackelhaus. Tiene astillas en el cuerpo, de las que posteriormente solo se pueden extraer algunas, solo se pudo extraer una parte. Costillas, piernas, brazos, todo está roto. Se le han chamuscado los cabellos hasta la raíz, el hueso de la nariz lo tiene triturado. Sin los cuidados de los tártaros,
Boyce habría sucumbido a sus lesiones, ¿no? Habría muerto por toda esta gravedad de lo producido por el accidente. Todo esto, continúa diciendo el autor de este texto, le afectó profundamente, ¿no? Le afectó a Boyce profundamente. Cuando en cierta medida ha superado la situación, sus salvadores le ruegan que se quede con ellos, nos cuenta Stackelhaus. Boyce recuerda posteriormente que esta idea no le pareció descabellada. Las imágenes que en su mente suscitó la vida entre los tártaros jamás las olvidó y las transformó en algunas acciones a su manera. El fieltro y la grasa, por ejemplo, se convirtieron en sus materiales escultóricos esenciales. Boyce no se queda a vivir con los tártaros. Al cabo de algún tiempo es descubierto por un comando de búsqueda alemán y trasladado a un hospital militar. Es decir, es rescatado y trasladado, ¿no?, para ser atendido en un hospital militar. Su curación, continúa diciendo el autor de este texto, hace tan buenos progresos que de nuevo es enviado al frente. O sea, de nuevo es enviado al frente de guerra, ¿no?, a seguir luchando en la guerra, combatiendo en la guerra, mejor dicho. Y aquí Stackelhaus se pregunta, ¿quieren con ello castigarle, ¿no?, el mando? O sea, quienes están al mando de las tropas, ¿quieren con esto, con aún recuperándose, castigarlo, enviándolo nuevamente al frente, enviándolo nuevamente a la guerra? Continúa diciendo Stackelhaus. Boyce, ya recalcitrante durante su formación como radiotelegrafista en Posen, tampoco ahora, en este momento, cuando los vuelven a enviar a la guerra, se muestra muy sumiso a la disciplina. A causa de eso, de que se negó a ir, a causa de su negativa, dice Stackelhaus, a cumplir las órdenes, es degradado 2 veces, de primer sargento, su grado más elevado conseguido, a soldado raso. El que no se le castigara más rigurosamente se relaciona quizás con su extraordinaria valentía, por la cual se le distinguió con la Cruz de Hierro de segunda y primera clases. Desde Crimea pasa a servir en el ejército en Holanda septentrional, después de que fuera dado de alta del hospital militar. Es decir, ya como soldado raso se va a Holanda septentrional. En Oldenburg forma parte más tarde de la última leva, lo que se llamó la División Fantasma Erdmann, una unidad de paracaidistas, reclutada de todas las armas posibles, es decir, una unidad constituida por distintos tipos de reclutas que venían de distintas áreas de la armada militar hitleriana. Boyce es herido aún 4 veces más en combate, ¿no? O sea, después de esto y ya en esta unidad de paracaidista y algunas otras acciones, ¿no?, que tiene que hacer como soldado raso, es herido 4 veces más en combate. La última vez, poco antes de terminar la guerra, ocurrió en 1945. Finalmente, continúa Stackelhaus, se le tiene también que extirpar el vaso, o sea, producto, ¿no?, de todas estas nuevas heridas, de todos estos nuevos eventos que van ocurriendo dentro de su participación en la guerra, le tienen que extirpar el vaso. A la colección de sus medallas, continúa el autor de este texto, al valor, ¿no?, de sus medallas al valor, viene a añadirse la condecoración de oro, así se llama esta medalla, por las heridas, ¿no? Es una condecoración a partir de las heridas. Dice Stackelhaus, físicamente está hecho una ruina cuando cae incluso prisionero, ya al final,
de guerra, ¿no? Cae prisionero de guerra de los británicos en Cuxhaven. Aproximadamente un año más tarde puede Boyce regresar a casa, ¿no? Aproximadamente después de un año de haber caído prisionero, ¿no? Ya en el fin de la guerra, puede volver Boyce a su casa. Dice Stackelhaus: ya hace tiempo que ha tomado una decisión, quiere estudiar arte. Ya en su época de Posen, cuando era oyente invitado de la Rijksuniversiteit, perdón, lo voy a leer como es, perdón, es Rijksuniversiteit, así es, perdón. Se había dado perfecta cuenta de que para médico no servía. La idea de convertirse, por ejemplo, en un experto de amebas, decía, ¿no?, con bastante ironía, le repugnaba. Dice Stackelhaus: y de la misma manera que no quería convertirse en un científico unilateral, así también, en vista de su decisión de estudiar arte, comprende que se trata de hacer saltar las fronteras del arte, ¿no? O sea, aquí también es importante poder indicar esto con mucha claridad. Es decir, Stackelhaus lo que nos está contando, ¿no?, es que, bueno, el joven Boyce, un año después de ser apresado por los británicos en el fin de la guerra, logra volver a su casa, y que en ese tiempo, no nos dice en realidad cuándo ni cuánto, Boyce ha decidido estudiar arte, ¿no? Y que ha decidido además que no sirve para médico, ¿no? Se ha dado cuenta que no sirve para médico, que no valía, ¿no?, para médico, lo dice así Stackelhaus, y que incluso algunas cuestiones que hacen a la medicina le repugnaban. A esto algunos otros biógrafos lo ven también señalado o lo ven indicado de alguna manera en algunos dichos de Boyce acerca de sus malas experiencias dentro de lo que fueron las recuperaciones de sus heridas de guerra en medio del combate, ¿no? O sea, en los hospitales de campaña, podríamos decir, de una manera coloquial, ¿no? No es ese específicamente el nombre. Pero dentro de la guerra, en la atención que se les podría brindar, ¿no?, a los heridos en medio de un combate, bueno, a Boyce lo hacen de alguna manera también alejarse de alguna idea de ser médico, ¿no? Hay algo que ahí pasa y que, bueno, aquí Stackelhaus no habla así puntualmente en este momento, pero vale decirlo, ¿no?, que ahí hubo un quiebre y seguramente, bueno, ya nos vamos a enterar más adelante de por qué en realidad Boyce va a ir buscando, ¿no?, esta posibilidad en el arte. Ya sabemos de dónde nace, ¿no?, un poco lo que hemos escuchado en el capítulo 1 con mucha claridad, ¿no?, un poco el inicio, ¿no?, de toda esta cuestión de Boyce con el arte. Pero bueno, ahora aquí queda claro en qué momento Boyce decide ya dedicarse concreta y conscientemente al arte, ¿no? Pero también queda claro, ¿no?, y deja, así por lo menos lo deja claro Stackelhaus aquí en esta biografía, que lo va a hacer, o sea, se va a dedicar al arte, y dice él, ¿no?, leo textualmente lo que dice Stackelhaus, dice: comprende que se trata de hacer saltar las fronteras del arte. O sea, se va a dedicar al arte para hacer saltar las fronteras del arte, es decir, para romper, para quebrar, para de alguna manera hacer desaparecer, entre comillas, las fronteras del arte, ¿no?, desintegrarlas, ¿no?, desaparecer en ese sentido. Es decir, un compromiso, ¿no?, que asume Boyce desde el primer momento. O sea, él decide que va a estudiar arte, pero con esta orientación, con este objetivo, bajo esta idea, bajo esta dirección, con este sentido. Continúa entonces el autor de este texto. Los preparativos para ello los realizó Boyce en forma consecuente.
Siempre que disponía de tiempo durante su formación como radiotelegrafista y aviador, revolvía las librerías y las tiendas de anticuarios en busca de libros de arte y tratados de ciencias naturales. Es decir, ahí, ¿no?, nos empieza a dar una idea de cómo Stackelhaus, seguramente escuchando a Boyce y algunos otros testigos, va atando estos cabos, ¿no?, que, bueno, por supuesto son muy subjetivos. Pero es interesante ver, ¿no?, esto, que Boyce, dentro de esta formación radiotelegrafista y como aviador, ya está buscando, ¿no?, dentro por ejemplo, ¿no?, su siempre afición y sus siempre gustos por las ciencias naturales, y también ahora específicamente por el arte, ¿no?, cosa que ya venía también haciendo, pero de una manera aquí muy concreta nos está contando Stackelhaus que se dedica, ¿no?, en su tiempo libre, digamos, a revolver en las librerías a las que puede ir hasta encontrar libros de arte y tratados de ciencias naturales. Es interesante rescatar que a esto Stackelhaus nos dice, ¿no?, nos cuenta que Boyce lo está haciendo cuando todavía es radiotelegrafista y aviador, es decir, en el primer tiempo de Boyce dentro de las fuerzas militares, ¿no? Es decir, desde el primer momento que Boyce empieza a desarrollar, ¿no?, esta actividad, vamos a decirlo de esta manera, para también ablandar un poco la cuestión, desde que empieza a desarrollar esta actividad como soldado, como parte de las fuerzas armadas hitlerianas, ¿no?, obligado, valga siempre decir eso, de ser un servicio militar obligatorio, ya está buscando, ¿no?, o sea, sigue interesado y va profundizando cuando puede en sus momentos libres sobre arte y también lo que siempre le había también de la misma manera interesado, que son las ciencias naturales. Recordemos también aquello, ¿no?, de que, bueno, se reunían en un grupo, luego, ¿no?, se reunieron en un grupo en el que trataban de temas filosóficos. O sea, Boyce tiene dentro de esta experiencia de la guerra todas estas otras posibilidades que él va generándose o que va encontrando o que se le van cruzando y va aprovechándolas a todas, ¿no? Tal vez por eso también es que Boyce determina, ¿no?, que esta opinión que aquí Stackelhaus nos ha subrayado acerca de esto de la guerra, ¿no?, que le fue una experiencia importante, pero que no le da tanta importancia, podemos decirlo de ese modo. Igualmente, volvemos siempre al punto de que Boyce era un manipulador de la verdad en torno a constituirse en sí lo real que le permitiera en un primer momento repararse, luego sanarse y luego restablecerse como ser, como individuo social con un gran compromiso humanista, ¿no? Entonces, bueno, también podemos pensar que todo esto está dentro de ese diseño, siendo parte de una intención, ¿no?, que Boyce tuvo, y bueno, fue en muchos de sus textos, sus manifiestos, sus tiempos extensos de oratoria, etcétera, ¿no?, sus clases, bueno, etcétera, Boyce dejó muy claro también, ¿no? Pero bueno, aquí pensemos y demos también lugar a que seguramente Stackelhaus le sirvió de puente, le sirvió de vehículo para también terminar de afirmar algunas cosas, ¿no?, a través de un tercero, a través de un investigador serio, a través de una persona que dentro de un ámbito de construcción académica de una biografía de artista va a servir, ¿no?, como posibilidad de legitimación de ciertas cosas que Boyce dice, ¿no?, que Boyce dijo, que Boyce da a entender.
Stackhouse, creo yo, ¿no? Y diría, en mi caso, ¿no? Seguro, supo perfectamente, porque conocía muy bien a Boyce, que Boyce que Boyce no solamente iba, sino que lo estuvo haciendo todo el tiempo, ¿no? De manipular a través de él la verdad final, ¿no? Que es esta biografía inmediatamente aparecida, ¿no? En esto que podemos entender como vida barra muerte, ese tiempo de vida barra muerte que fue el último tiempo de Boyce. Entonces, Stackhouse, yo creo que, bueno, ahí también juega un poco con esto, digamos, con hacer la pelota, ¿no? O sea, hacerse el tonto sobre la cuestión y a la vez manipular, ¿no? A su antojo aquello que Boyce estaba pretendiendo de él. Cosa que seguramente también Boyce sabía, y ahí se da todo este juego redondo, ¿no? Que va y viene, va y viene, va y viene entre Boyce y este biógrafo, pero que en muchos casos Boyce procedió del mismo modo, ¿no? Podemos pensar en el caso de sus coleccionistas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando definió aquel montaje de obras, ¿no? Que lleva por nombre el blog Boyce, con las instituciones, con incluso la crítica con el periodismo, con sus colegas, con el mundo político, parlamentario. Bueno, creo que Boyce siempre tuvo ese mismo juego, ¿no? Con sus alumnos, por supuesto, con las instituciones, con el mundo museístico y demás, ¿no? El mundo de las galerías de arte. Boyce siempre tuvo esta actitud de ida y vuelta, ¿no? Y de ese juego redondo en el que todos sabían todo lo que estaban haciendo y era claro que había una construcción de lo real, ¿no? Que no tenía que ver con la noción más, podríamos decir, más tradicional, por decirlo de algún modo, permítanme por favor esa expresión, de la verdad, ¿no? Boyce no era en ese sentido un intelectual, vamos a llamarlo también así, porque creo que es la mejor definición. No era un intelectual, un artista, que en ese sentido, ¿no? Un artista intelectual buscara la verdad. No era un artista intelectual que fuera convencional y que de alguna manera estuviera bajo esa noción de normalidad. No le interesaba eso, no era eso lo que le interesaba. Y todos quienes le rodearon, ¿no? Tanto personas, instituciones, etcétera, jugaron ese juego. Él sabía que jugaban ese juego y entre todos a la vez hacían como que jugaban a otro, ¿no? Que es una transversalidad muy propia de todo lo que hace a las relaciones tanto institucionales como personales de Boyce en torno a su profesión, a su vida personal, etcétera. Y que, bueno, esa transversalidad, esa tercera posición es la que finalmente es interesante, ¿no? Es la que finalmente es la más rica, ¿no? Es la más potencial y la que ha dado muchísimo, ¿no? Así que, bueno, aquí Stackhouse también está jugando un poco con esto, ¿no? Y vale esta aclaración o este comentario, porque, bueno, también va a servirnos no solamente para poder continuar con una comprensión rica y más profunda del texto de esta biografía de Joseph Beuys, ¿no? De Hans Stackhouse, sino que vamos a poder a partir de esto apreciar muchas cosas con maneras más ricas, con mayores elementos, mayores herramientas de algunas de las próximas lecturas que vamos a hacer de libros acerca de Joseph Beuys o libros y textos escritos por Joseph Beuys. Continúo entonces leyendo esto. Voy a retomar porque la hice larga a esta explicación. Vale, ¿no? Vale todo porque creo que es necesario para poder ir comprendiendo con mayor profundidad.
Voy a retomar entonces, por esta razón, desde el último párrafo. Dice entonces el autor de este texto: los preparativos para ello, ¿no?, para dedicarse al arte, los realizó Boyce en forma consecuente. Siempre que disponía de tiempo durante su formación como radiotelegrafista y aviador, revolvía las librerías y las tiendas de anticuarios en busca de libros de arte y de tratados de ciencias naturales. Libros de arte y tratados de ciencias naturales. Dice Stackelhaus a continuación de esto: época hitleriana, guerra, las heridas, todo ello lo desechó. Aparentemente Boyce desechó todo esto sin consecuencias, con una excepción: el encuentro con los tártaros. Es decir, Boyce a esto que podemos entender como época hitleriana, guerra, las heridas que causan esa guerra, ¿no?, que no son solamente físicas, sino son también psíquicos, psicológicas, espirituales, etcétera, ¿no?, todo tipo de heridas. A todo eso, dice Stackelhaus, dice, ¿no?, que Boyce lo desechó. Y dice que lo desechó aparentemente sin consecuencias, ¿no? O sea, lo desechó sin quedarse con nada de eso. Esto es también muy significativo en este momento de esta biografía, en el límite vida/muerte de Boyce, ¿no? Es muy significativo porque es importante poder comprender que Boyce, en esta biografía que Stackelhaus está llevando, ¿no?, está amasando todavía, ¿no?, que nos está todavía haciendo de introducción de estos capítulos, ¿no?, están como buscando que encontremos una forma del Boyce que después va a puntualizar y sobre el que va a focalizar de una manera mucho más disciplinada, ¿no?, más disciplinar, más estricta. Stackelhaus lo que nos está dando, ¿no?, es esta palabra que tenemos que tener siempre en cuenta respecto a qué hizo Boyce, ¿no? Esta palabra que por supuesto estamos utilizándola en el español a partir de una traducción, ¿no? No voy a ir a la palabra original en el alemán porque sería muy complejo, pero vamos a quedarnos con esta palabra. Yo creo que está bien en la traducción, por lo menos a mí me parece que así lo sucede, ¿no?, así lo es, que es desechar, ¿no? O sea, Boyce, a la época hitleriana, a la guerra, a las heridas, las desechó. Y aparentemente a eso lo hizo sin consecuencias, sin que nada quedara. Excepto, ¿no?, y aquí marca esto Stackelhaus en esta biografía, el encuentro con los tártaros. Es lo único que Boyce, en apariencia, entre otras cosas, aquí se lo va a aclarar el propio autor de este texto, es lo único que rescata, ¿no? Continúa entonces el autor de este texto diciendo: este encuentro con los tártaros se reveló como un hecho clave. Tampoco el cautiverio después de la guerra le afectó de un modo particular, es decir, también el cautiverio después de la guerra, ¿no?, cuando es apresado por los ingleses, también lo desechó. Más tarde, dice Stackelhaus en esta biografía, refirió Boyce que él y sus compañeros habían padecido un hambre atroz, ¿no? Es lo único que dice respecto a esto, ¿no?, al momento del cautiverio. Por esto, dice el autor de este texto, se puso a buscar alrededor del campamento plantas comestibles, de ello entendía Boyce mucho realmente, y como por arte de magia creaba, lo pone entre comillas,
para los compañeros, para esos compañeros de cautiverio, los más variados platos vegetales. Es decir, lo que Boyce logra rescatar, ¿no?, que en este caso es Stackelhaus quien nos lo cuenta en esta biografía por primera vez, en una revisión, ¿no?, en el momento, insisto, vida/muerte de Boyce, es que, Boyce vive en este cautiverio junto con sus compañeros, como prisionero de guerra, una situación de mucha hambruna, digamos, ¿no?, de mucho hambre, para decirlo mejor, de mucho hambre, pasan mucho hambre. Entonces Boyce sale, recorre los alrededores del campamento y con eso, y recoge, ¿no?, ahí recorre los alrededores y recoge hierbas, ¿no?, plantas en realidad comestibles, dice Stackelhaus, y con eso, ¿no?, con esas plantas comestibles, crea, usa esta palabra, creaba, dice, ¿no?, creaba para los compañeros los más variados platos vegetales. Es decir, lo único que rescata dentro de todas estas, de algunos de estos componentes del conjunto que hizo su participación en la guerra, son este tipo de cosas, ¿no? Los tártaros y su experiencia con esta tribu de nómades, ¿no?, que lo salvan y con quienes queda viviendo un tiempo hasta que es rescatado, entre comillas, ¿no?, por las fuerzas militares alemanas y es llevado a un hospital a que termine de recuperarse, ¿no?, un hospital alemán. Esa experiencia es la que rescata de todo lo otro que descarta. Entre todo lo que descarta, rescata esto y también esta otra, ¿no?, sin hablar, o sea, porque ha descartado la situación de haber sido prisionero de guerra, pero no obstante rescata que cuando fue prisionero, cuando estuvo prisionero, creó, ¿no?, platos comestibles para sus compañeros que estaban con mucho hambre, es decir, literalmente muriendo de hambre, ¿no? Aquí esto también es, de alguna manera, ¿no?, algo que, hay que tomarlo dentro de la fe de Boyce, ¿no?, como también un hecho de crear, como crear, ¿no? Es un acto de fe, digamos, ¿no? Es un poco la multiplicación de los panes, podríamos decir, ¿no? Aquí Boyce se proyecta también en esta anécdota de una manera muy sencilla y encubierta en las palabras de Stackelhaus, que es quien finalmente nos cuenta esto, como un hombre providencial, digamos, ¿no?, como un ser providencial, que también aparece, ¿no?, de alguna forma como un salvador de vidas, ¿no? Entonces, de alguna manera rescata dos cosas de la guerra: cuando a él le salvan la vida y cuando él salva vidas, ¿no? Es interesante poder ver esto desde esta perspectiva. Continúa diciendo, ya para terminar con este segundo capítulo, el autor de este texto. Dice: sus experiencias, las de Boyce, en la Segunda Guerra Mundial apenas inspiraron al artista artísticamente, ni tampoco sus graves heridas lo hicieron, ¿no? De Boyce, no existe prácticamente ningún trabajo relacionado con la guerra. Únicamente se han conservado algunos croquis con lápiz, que en este caso, refieren, por ejemplo, a la imagen de una enfermera rusa, que es de 1943, a un avión aterrizando y al faro de Sebastopol, que son de 1946, ¿no? Aquí vale hacer una aclaración. Esto, es lo que señala Stackelhaus aquí en esta biografía, ¿no?, que, volvemos, es 1987, 1990 para nuestra traducción en el español, la que estamos leyendo.
Y es un tiempo en el que todavía no se ha hecho una búsqueda profunda sobre la obra de Beuys, existente y dispersa en distintos lugares, en distintas locaciones, en distintas manos, digamos, ¿no? Al cabo del tiempo y al ir investigando y Beuys también ir haciéndose cada vez más reconocido, fueron apareciendo otras, podríamos llamar obras, u otros, como llama aquí Stackelhaus, croquis con lápiz de esta época, ¿no? Algunos se supone hechos durante el proceso de la guerra y otros posteriores que revisan sus recuerdos de la guerra. La gran mayoría de estas piezas, suscitan mucha controversia. No hay realmente manera de saber, por lo menos hasta ahora no se ha logrado saber si esto realmente fue así como se dice, o sea, son dibujos, croquis de Beuys, hechos durante la guerra o hechos después de la guerra, pero en relación a sus recuerdos de su servicio, ¿no?, en las tropas militares. Bueno, no se sabe, ¿no? No se sabe a ciencia cierta. Aquí lo importante en todo caso es que en torno, ¿no?, a Beuys y bajo su conocimiento, Stackelhaus está diciendo que lo que quedó son solamente estas 3 piezas, ¿no? Vamos a tomar por ahora eso. Luego, en algunos libros posteriores que vamos a leer de Beuys, va a haber algunas cosas, ¿no?, que van a aparecer, que ya trataremos en ese momento y veremos a ver cómo se define, ¿no?, cómo se define según cada caso estas apariciones después de su muerte de cierto tipo de piezas que hacen a su obrar como artista. Continúa entonces diciendo Stackelhaus en esta biografía: Beuys había de transformar de otra e insólita manera las experiencias de dolor, proximidad de la muerte y muerte incluso, ¿no?, de la vida nómada, estepa y tártaros. O sea, Beuys no dibujó, digamos, ¿no?, sino que transformó de otra manera las experiencias de todo eso. Y esto, por ejemplo, queda claro en una respuesta que va a dar a los hermanos Van der Grinten y que nos cuenta cuál fue la situación. Aquí el biógrafo, en este caso Stackelhaus, nos cuenta de la siguiente manera. Dice: la pregunta de los hermanos, ante la pregunta de los hermanos Van der Grinten acerca de los lugares de servicio en el ejército durante la guerra y sobre sus impresiones, las de Beuys, ¿no?, esenciales al respecto, ¿no? Recordemos que Van der Grinten eran hermanos coleccionistas y que coleccionaban obra de Beuys, y seguramente que en ese contexto están haciendo también estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué recuerda Beuys de la guerra? ¿Cuáles son sus impresiones esenciales, ¿no? Y Beuys, dice aquí el autor de este texto, responde, en este caso, una respuesta que aparece, aquí él lo cita, en el catálogo de la exposición de 1961 en el Kleber Museum Haus Koek, de la siguiente manera, dice Stackelhaus, ¿no? O sea, él nos va a citar el texto que aparece en este catálogo de exposición de 1961, ¿no?, del cual ya ha hablado, y que ante la pregunta de los hermanos Van der Grinten, recordemos que este catálogo es en torno a la exposición de la colección Van der Grinten, ellos le preguntan sobre las impresiones esenciales de la guerra y Beuys responde lo siguiente: impresiones esenciales, 2 puntos. Los países eslavos, Polonia, Checoslovaquia, Praga, Moravia, Rusia, la Rusia meridional,
Impresiones esenciales, 2 puntos. El Mar Negro, el Mar de Azov, la estepa rusa en Kubán, espacio vital de los tártaros. Los tártaros querían acogerme en su familia. La estepa de Nogay, Crimea, lugares, 2 puntos. Perekop, Kerch, Feodosia, Simferopol, Bakisaray, Monte Yailó, la Colóquida de los griegos, el vellocino de oro, Odesa, Sebastopol, Rumania, delta del Danubio, Hungría, la estepa, Croacia, el Save, Viena, y en Viena recuerda los hunos y los turcos a las puertas de Viena. Italia meridional, en este caso Apulia, teatro occidental de la guerra, 2 puntos, como paracaidista en el norte de Holanda, el Oldenburg hasta la costa del Mar del Norte. Continúa el autor de este texto. Cuando Joseph Beuys anotó todo esto, ya estaba en el camino de su concepto ampliado del arte y con ello de los sensacionalismos y escándalos de su vida. Bien, así termina entonces el segundo capítulo de esta biografía de Joseph Beuys, acerca de Joseph Beuys, ¿no? de Hans Stackelhaus. En este caso, bueno, con este texto, que son impresiones esenciales acerca de su experiencia en la guerra, ¿no? Unas impresiones esenciales, tal vez de las primeras, que han quedado asentadas, documentadas, en este caso, en un catálogo de exposición, y que es la manera, ¿no?, en que Beuys transforma, como dice aquí, según su apreciación, ¿no?, Stackelhaus, transforma de una manera insólita las experiencias de dolor, proximidad de la muerte y muerte incluso, ¿no? También de la vida nómada, de la estepa y de los tártaros. O sea, es una de las maneras, ¿no?, en que Beuys, sin recurrir a ciertas experiencias plásticas, ¿no?, más tradicionales, o a ciertas herramientas plásticas más tradicionales, expresa sus impresiones respecto a las experiencias de la guerra. Por supuesto, este texto resulta en ese catálogo una intervención absolutamente de carácter conceptual, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que de un modo del conceptualismo que Beuys del cual va a ser referente y va a desarrollar en torno a Alemania, los Países Bajos y alguna zona, digamos, de influencia que tienen en esa misma época, estamos hablando, ¿no?, ya años 61, un inicio bastante singular, bastante particular, de lo que después entendimos, ¿no?, a partir del arte americano, que se empieza a dar también de alguna manera en esa misma época, aunque tal vez un poco más tarde, entre comillas, dependiendo del autor que revise esta cuestión. O sea, se empieza a dar junto, ¿no?, casi junto, muy cerca de lo que, bueno, después el arte americano instaló como arte conceptual, ¿no? Incluso podríamos hablar de conceptualismo, ¿no? Esto podría llegar a ser un conceptualismo que lidera Beuys y que tenemos aquí una primera expresión, ¿no? O sea, una definición plástica a partir de este texto que figura en el catálogo como respuesta a la pregunta acerca de cuáles son en ese momento, ¿no?, sus impresiones esenciales acerca de su paso dentro, digamos, de la lucha, la guerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Bien, hasta aquí entonces este segundo capítulo de la biografía de Hans Stackelhaus acerca de